entre el tubérculo de la costilla y la fobia transversa de la vértebra torácica. Luego hablamos de las costocondrales, el extremo ventral de la costilla con el extremo dorsal del cartílago costal. Luego las condroesternales, que es el extremo ventral del cartílago costal, con las carillas a las orillas laterales del esternón. Luego las interesternebras entre las esternebras y las intercondrales entre los cartílagos costales de las costillas asternales. ¿Se recuerdan? Bueno, vamos a empezar ahora a hablar de las articulaciones del miembro torácico. Y nos vamos a ir entonces a hablar aquí hacia distal. Aquí vamos a empezar con la escápula humeral, ¿sí? Que estamos acá hablando. Luego vamos a hablar de la del codo, que es la húmero radiocubital. Luego la del carpo. Luego vamos a hablar la de carpo metacarpo, no, metacarpo falangial, interfalángica proximal y distal. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de la articulación del hombro, o sea, la escápula humeral. Ahí hablamos, ya ustedes ya conocen. Cuando hablamos de las articulaciones tenemos que hablar de dos cosas principales: superficies articulares y medios de unión. Superficies articulares en la articulación escápula humeral, ¿cuál sería la primera? La cavidad glenoidea por parte de la escápula. ¿Y qué otra? La cabeza del húmero. La superficie articular de la articulación. La cabeza del húmero. ¿Estamos? Bien. Entonces, medios de unión, ya sabemos, todas aquellas estructuras que sirven para mantener la articulación en su lugar. Y como es una sinovial, cápsula, dicen para dónde, ¿verdad? Perfecto. Tenemos una cápsula completa. ¿Ya? Tenemos un labio glenoideo, que es lo que se conoce también en otros momentos como cartílago marginal. ¿Se recuerdan? Este labio glenoideo cartílago marginal se encuentra adherido al borde de la cavidad glenoidea. ¿Para qué? Para aumentar la profundidad, ¿cierto? Y mantener más estable esa articulación. Sobre todo que esta articulación tiene una cabeza con una cavidad glenoidea que no corresponde, ¿verdad? Bien. Solo para explicarles ya en una radiografía, como ustedes cuando lleguen radiología o imágenes diagnósticas, pues van a tener que identificar las diferentes estructuras. Entonces, para que vean, obviamente aquí salen, como estamos hablando de una lateral, ¿verdad? Salen los dos miembros torácicos. En el caso lateral, vean, aquí está la articulación. Aquí está la escápula, la espina de la escápula, y del otro lado sale la otra, ¿cierto? Podemos ver en esta otra un poquito igual. Aquí vean, aquí se mira un poquito mejor esa escápula, ¿cierto? Y aquí está la articulación, y aquí está la articulación del otro miembro torácico. Vean acá, bueno, esta era de otras cosas, pero aquí lo que quiero que vean es la articulación. Aquí se mira mejor, miren. La articulación de escápula humeral, aquí está la cabeza del húmero, aquí está la cavidad glenoidea. ¿Ok? Y la escápula bien definida con sus diferentes partes. Mira muy bien la espina de la escápula, ¿cierto? Bien. Y ahí más cerca todavía. Ya, para que nos demos gusto y empecemos a agarrar un poquito de ojo para cuando ustedes lleguen a esa parte. Vean en una toma craneal, vean muy bien la articulación. Vean la cabeza, miren esa cabezota del húmero y miren apenas la cavidad del húmero. Entonces, eso necesita de demasiados medios de unión. Y aquí solo tenemos cápsula, unos labios glenoideos y tenemos unos ligamentos glenohumerales. Pero lo que hace estable esta articulación va a ser la cantidad de tendones musculares que vamos a ver en esta mañana. Esta no es mía, es ahora sí. Vean nada más para que vean que había un problema en la articulación. Entonces ahí básicamente, ahí solo es un video, no es mío, para que vean la cápsula, porque la cápsula viene en esta forma como en la cápsula. Pero ese movimiento que está haciéndose ahí, al momento de un animal en vivo, no sucede. ¿Ya? No sucede por la gran masa muscular, no permite que haga ese movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese movimiento, si se produjera, haría daños en el cartílago articular. ¿Se recuerdan cuando explicaba la displasia coxofemoral? Entonces, en el animal en vivo, eso no sucede debido a
¿cómo se llama? Los tendones musculares. Y aquí solo para ver, digamos, aquí van a ver unos ligamentos glenohumerales, ¿sí? Que van a ir de la tubulación suprafemoral hacia las tuberosidades. Entonces, ahora vamos a ver. Ya vimos cápsula, ya vimos el labio glenoideo. En un momento miraremos los ligamentos glenohumerales, pero ahorita vamos a hablar de los tendones musculares. Para entender esto, tenemos que hacer una diferencia. Cuando hablamos de tendón, no son ligamentos, ¿de acuerdo? Tendones es el origen o inserción de un músculo en forma cilíndrica. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Tendón es el origen o inserción de un músculo en forma cilíndrica. Entonces, ¿qué es? Músculo. ¿Sí? No el ligamento. Para que no nos confundamos. Ligamentos es tejido conectivo, etcétera, filoso, etcétera, ¿verdad? Ahora, en este caso específico de la articulación escapulohumeral, los tendones musculares van a servir como medios de unión, que es una excepción, ¿verdad? Pero es por esa articulación tan pobremente desarrollada en una cabezota y una sabia y con pocos medios de unión ligamentosos, ¿de acuerdo? Entonces, los tendones musculares los vamos a dividir en 4 regiones por posición. Vamos a dividir los tendones musculares o los músculos que están situados lateral a la articulación. Luego vamos a hablar los mediales a la articulación. Luego los craneales a la articulación y luego los caudales a la articulación. ¿Se entendió? Entonces, en esas 4 posiciones van a haber una serie de músculos que son muchos para la articulación, pero eso le va a proporcionar estabilidad a esta articulación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar los músculos laterales. Para esto quiero que vean, este es de un atlas que hay en línea de una universidad de España. Esta es la superficie lateral. ¿Por qué es la superficie lateral de la escápula? Porque va a tener la espina de la escápula. Sí, aquí tenemos acromio, aquí tenemos la supraespinosa y infraespinosa. ¿Es de qué especie? Gato. ¿Ah? Porque el perro gato no. O es perro o es gato. Tenemos diferencias suficientes para decir que son. Es de un perro. ¿Por qué es de un perro? Primero, porque la espina está dividiendo en dos cosas más o menos del mismo tamaño. Esa sería la primera, ¿verdad? Entonces, ahí ya lo diferenciamos del resto, con excepción del gato. Ahora, la segunda característica, porque es de perro y no de gato, va a ser el nivel de la acromio, ¿verdad? Porque no tiene una supramarca. Bueno, esta cosa, ¿cómo se llama? Supraespinosa. Supraespinosa. Entonces, cuando yo les di a ustedes la fosa supraespinosa, les mencionaba que ahí se iba a alojar un músculo del mismo nombre. Y luego, ¿cuál es esta fosa? Infraespinosa. Y les dije lo mismo. Entonces va a haber un músculo infraespinoso. Entonces ya se van dando cuenta que ya tenemos 2 que vamos a empezar a hablar, pero ya se lo saben. ¿Ok? Ahora, aquí se quitaron. Si nosotros miramos esta del lado derecho, para ustedes, izquierdo de allá, vemos aquí donde dice A, sería la espina, ¿cierto? Y aquí sería supraespinoso. Y aquí sería Infraespinosa. no. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de capas musculares. ¿Me explico? Entonces, abajo. Pero este que está acá, en el 2 y el 3, están arriba del infraespinoso, ¿me explico? Pero a propósito, ¿verdad? Pero sí, en su lógica está bien. O sea, pero aquí vamos a hablar. Entonces vamos a ir viendo ahorita primero. Medio de unión, cápsula, ya se lo habíamos pasado, pero vamos a ver, ahorita vamos a hablar laterales. El primero es el músculo deltoides. ¿Se recuerda algo de deltoides? Sí. ¿Qué se recuerda que tenga la palabra deltoides? ¿Qué tuberosidad? ¿Dónde está?
¿En qué parte? No es en el radio. No. En el borde lateral del húmero. ¿Se recuerda? Bueno, entonces, el deltoides. Otro supraespinoso, ya sabemos en la fosa supraespinosa, infraespinoso, en la fosa infraespinosa, y el último, el redondo menor. Esos son los 4 músculos o tendones musculares que van a estar lateral a la articulación escapulohumeral. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, vean, aquí nuevamente, aquí sí tenemos el supra, ¿cierto? Pero aquí les decía que aquí hay uno que está encima, y ese se llama deltoides. ¿Ya? Abajo de ese sí está el infraespinoso, en esa misma posición. Lo que pasa es que este está arribita, en una capa superior. ¿Me entienden eso o no? Sí. ¿Seguros? Entonces vamos a hablar. El primer músculo es el deltoides. El deltoides tiene 2 partes. Tiene una parte que tiene 2 ochos, un 8 y un 8 apóstrofe. El 8 que está aquí arriba es la parte escapular del deltoides. ¿Sí? Parte escapular del deltoides. Y esta otra, si esta es la espina de la escápula, miren la A, ¿qué es acá? El acromio. Entonces, ¿cómo se va a llamar en la segunda parte del deltoides? Acromial. ¿Ven? Se los explico así para que vean que tiene una lógica. Entonces, el primer músculo o tendón muscular lateral es el deltoides. ¿De acuerdo? El deltoides para su estudio tiene 2 porciones. Una porción grande que es todo esto que está ocupando la parte superficial de la fosa infraespinosa, o sea, está encima del infraespinoso. ¿Estamos bien? Y una parte pequeñita acá que está en el acromio que se vaya hacia abajo, ambas van a llegar hasta la velocidad de dolor. Y esta chiquitita que está acá es la porción acromial. Entonces, ¿cuáles son las 2 porciones del deltoides? Escapular y acromial. ¿Estamos? ¿Se entendió? Dejen embrio para después, tranquilo. Todos lo van a trabajar. Ahorita, si no, van a trabajar en embrio, los van a trabajar yo ahorita. Mejor solo uno. ¿Entiendan eso? ¿Sí? ¿De acuerdo? Con mucho gusto. Entonces, vean. Esta es la espina. Aquí está el acromio. Aquí está la fosa infraespinosa. Y allá abajo va a estar el músculo infraespinoso, pero en una capa superficial encima del infraespinoso está la porción escapular del deltoides. Y esa pequeña que se empieza aquí en el acromio es la porción acromial. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, entonces ese es el primer músculo. Ahí tenemos la porción escapular y ahí tenemos la porción acromial. Ambas porciones se van a insertar en la tuberosidad deltoidea, que para eso sirve. Ya eso lo dijimos cuando hablamos de la descripción del borde lateral del húmero. Ahí está más o menos. Ok. Vean en esto. Quiero que vean bien. Aquí está la cabeza, entonces ahora es craneal acá, ¿cierto? Y aquí es caudal, aquí está el tórax. Vean, este individuo está agarrando el deltoides escapular. Y aquí se viene la porción acromial. ¿Eh? Y esa se levanta. Y al levantarlo para acá, abajo, ¿qué va a haber? El infraespinoso. ¿Se entiende un poco mejor ahí? Bien. Entonces acá otra vez, esta aquí viene vista lateral derecha, brazo al se ha retirado el trapecio, porque aquí va a haber aquí todavía aquí arriba viene otro más superficial que es el trapecio. Entonces aquí podemos ver el deltoides, de aquí está, ahora aquí es craneal, caudal, aquí está el deltoides escapular y aquí está el deltoides acromial. ¿Estamos? Bueno, más de cerca otra vez, deltoides escapular, deltoides acromial. Ahora, el segundo músculo lateral es el supraespinoso. El supraespinoso no hay pierde. ¿Está en dónde? La fosa supraespinosa del escápula, que normalmente es la fosa más pequeña y hacia craneal. Obviamente en perros y gatos es más o menos la misma tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es craneal? Esto, aquí está el cuello. Aquí está el tórax caudal. Entonces, vean esto que está acá. Va a ser el supraespinoso. ¿Sí? Aquí este sigue siendo el deltoides escapular y acromial, ¿cierto? Muy bien.
Ahora vamos a hablar del infraespinoso. Tercer músculo, ¿sí? Infraespinoso. ¿Dónde está ubicado? Primero va a estar abajo del deltoides y va a estar adherido a la fosa infraespinosa. Entonces aquí, ya sé que, miren aquí, miren esto. Miren aquí, este es el deltoides, estas dos partes, ¿cierto? Pero miren aquí, ya no está. Porque aquí está el acrónimo y ya no está el pedacito que está acá, ¿cierto? Entonces ahí, si ya tenemos el infraespinoso. ¿De acuerdo? Entonces para ver el infraespinoso tenemos que quitar de encima el deltoides. ¿Se entendió, Marcela? ¿Segura? Así es, perfecto. Pero en la otra cosa, no encima del deltoides, ¿verdad? Al otro lado, sí. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Seguros? Bueno, entonces ya llevamos deltoides, dos porciones, capsularia acromial. Segundo, supraespinoso. ¿En dónde? En la fosa supraespinosa. Tercero, el infraespinoso. ¿En dónde está? Debajo del deltoides y encima de la fosa infraespinosa. El número 4, el tendón del músculo redondo menor. Y aquí es donde es importante que nosotros sepamos osteología. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya vimos que en la escápula había dos fosas. Si no sabemos el nombre de las fosas, nos va a costar mucho saber de dónde van el supraespinoso y el infraespinoso. Si no sabemos que hay un acromion, no vamos a saber la parte acromial, no se nos hace fácil donde se origina. Y vean ahorita, este chiquitito que está acá, en verde, es el redondo menor. ¿Sí? Y ese redondo menor, vean de dónde a dónde va. ¿Se recuerdan ustedes en el ángulo glenoideo de la escápula? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Sí. Bueno, ¿qué hay en el ángulo glenoideo de la escápula? ¿Qué estructuras vemos? Hasta la cavidad glenoidea, ¿cierto? Hay una escotadura, pero ¿qué más hay? Está la tuberosidad supraglenoidea, la grandota, que hacia medial tiene una apófisis, ¿qué es? Coracoides. ¿Ok? ¿Qué más hay? Ya la dijimos. ¿Ah? El tubérculo infraglenoideo. Está acá chiquitito. ¿Se recuerdan o no? Sí. Bueno, ahí se origina entonces el redondo menor. Y luego, ¿se recuerdan ustedes? Vean este otro. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué es esto? No, ahí no. No están viendo, solo están yendo para dónde vamos. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Sara. La tuberosidad deltoidea, ¿cierto? Bueno, ¿se recuerdan entonces la tuberosidad deltoidea hacia proximal que había o que hay? Un pequeño tubérculo, ¿para quién? Entonces, es bien chiquitito, porque va a ir del, aquí lo pusieron mal, porque es aquí, aquí está el tubérculo infraglenoideo de la escápula, y hacia el pequeño tubérculo proximal a la tuberosidad deltoidea, que es un pequeño tubérculo a redondo menor. ¿Y cuál estamos viendo? Redondo menor. ¿Se entendió o no? Más o menos, ¿o no? Tenía o más o menos es un par para empezar, pero voy a intentar. Tengo que hacer la supra, ¿va? Entonces tenemos aquí, había un, ¿cómo se llama esto? Este es el infraglenoideo, aunque no lo crean. Aquí está la cabezota. Y aquí está la deltoidea. Más arriba. Pero aquí había un pequeño tubérculo para el infraglenoideo, ¿cierto? Para el pequeño redondo menor, perdón. Entonces, ¿de dónde a dónde va? Está fácil. ¿Estamos? Pues por eso es que es bien importante que recordemos, y si no, que aprendamos
Hablemos osteología, porque ahí vamos a ir uniendo puntos. ¿Dónde se origina el supraespinoso? En la fosa supraespinosa. ¿Dónde se inserta? Me quedaron callados. ¿En la espina? ¿Se recuerdan ustedes del extremo proximal del húmero? ¿Sí? Y tenemos una tuberosidad lateral y una tuberosidad medial. ¿Sí? Y mencionamos que la tuberosidad lateral tiene dos porciones. Una hacia craneal y una hacia caudal. Hacia craneal para supraespinoso. Y en la medial tiene dos porciones. ¿Sí o no? Una craneal y una caudal. También la craneal es para supraespinoso. O sea que el supraespinoso se origina de la fosa supraespinosa y va a llegar a la porción craneal de ambas tuberosidades, de la lateral y de la medial. ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Verdad? Entonces va a llegar tanto acá como acá. ¿Ok? Porque tiene dos tendones. Porque va a ser lateral y también va a ser un poco craneal. Bueno. ¿Y el infraespinoso dónde se origina? Fosa infraespinosa. ¿Y a dónde se va a llegar a insertar? ¿Se recuerdan ustedes de la tuberosidad lateral? Ya dijimos que en la porción craneal, ¿quién se inserta? El supra. Y la porción caudal, el infra. ¿Estamos? ¿Se entendió? Atrás, qué bueno. Soy el todo, ya me voy con ustedes. Bueno. Y el redondo menor, que es el último, ¿dónde se origina? En el tubérculo infrarrenodeo de la escápula. ¿Y dónde se inserta? En el pequeño En el pequeño tubérculo proximal a la tuberosidad endotelial, que es el pequeño tubérculo para el redondo. Bien, ahí están los cuatro laterales. Ahora, vean, ahí está el supra. Ahí está el del infra. Ya tenemos supra, el infra. El redondo menor del ahí ya se quitó el deltoides. Supra, infra, redondo menor. Supra, infra, redondo menor. ¿Ya? El deltoides ya lo vimos a saciedad, ¿verdad? Esos son los cuatro que se encuentran a nivel lateral. Perfecto. Continuamos. Dime. Principalmente se va a ir al amato, principalmente, que es el que corresponde al acromio. Buena pregunta. Mediales. Ahora estamos viendo la escápula medial. ¿Qué hay en la superficie de la medial de la escápula? La fosa subescapular, que es el SDI. Dos superficies cerradas. ¿Sabes qué nos va a interesar? La fosa subescapular. Cuando mencionamos de la fosa escapular, ¿qué mencionamos? ¿Qué dijimos que se alojaba ahí? ¿Ah? El músculo subescapular. ¿Okay? Entonces está fácil también. Así como supra y fracturar, el subescapular. Aquí estamos. Entonces veamos los músculos mediales. Tenemos el subescapular, ahí está, ahí va a estar en todo. Tal como tú lo dijiste, aquí en la A, obviamente, van a ver superficies cerradas, ¿verdad? Pero más o menos toda está el subescapular que está en naranja. ¿Ok? El coracobraquial es el otro. Es el chiquitito, miren. Segundo, coracobraquial. Ya vamos a decir de dónde a dónde va. Y el último, el redondo mayor. Ahí están los tres. Subescapular, coracobraquial y redondo mayor. Vean, el redondo mayor es más grande que el menor. Entonces se llama mayor. En la literatura, como en latín, los nombres son teres del redondo. Entonces van a encontrar, posiblemente, si hubiera algún libro como el de Simpson, Grossman y Getty, van a ver que el redondo mayor dice teres mayor, el redondo menor teres menor. Por si a alguien le interesa o lo mira ahí, no sé, van a decir por qué va, entonces ya saben por qué. Ok. Bien, entonces, los tres músculos mediales son subescapular, coracobraquial y redondo mayor. Veamos, pues. El subescapular está acá y ese va a estar, se va a originar de la fosa subescapular de la escápula, que es la gran fosa medial o la superficie medial, ¿cierto?
¿Y dónde se va a insertar? Pues vean, tenemos en el extremo proximal del húmero la tuberosidad medial, ¿cierto? Bueno, en la porción craneal, ¿quién dijimos que se iba a insertar? El supraespinoso. En la porción caudal, el subescapular. ¿Se entendió? ¿Se entendió? O sea que la caudal se va a ir La caudal de la medial. ¿Verdad? Ya está bien. Pongan atención, pero pónganme atención. Traten de mantenerse despiertos, principales que están allá, y si no, por lo menos paren bien las orejas. Vean, deltoidea lateral. Entonces tenemos acá tuberosidad lateral y aquí tuberosidad medial del extremo proximal. ¿Están viendo? Tuberosidad lateral, tuberosidad medial. Ambas tienen porción craneal y caudal. Las craneales de ambas son para el supraespinoso, porque tiene dos tendones. ¿Ya? La caudal de la lateral para el infraespinoso y la caudal del medial para el subescapular. ¿Se entendió? Ahí tiene que entender. ¿Ya? Pero si alguien no lo entendió, lo vuelvo a repetir. Si lo entendiste, quédate que lo repito. ¿Está bien? Con mucho gusto. Vean, miramos el hueso y van a ver, para localizar, la cabeza va hacia el caudal, ¿cierto? Y la tuberosidad deltoidea hacia lateral. Entonces aquí ya lo vemos. Si esto es lateral, esta es la tuberosidad lateral del extremo proximal, ¿cierto? Y esta es la tuberosidad medial del extremo proximal. En la tuberosidad lateral y la tuberosidad medial tienen porción craneal y caudal. Las porciones craneales, tanto de la lateral como de la medial, las dos, son para el supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa de la escápula, pero tiene dos tendones, entonces uno para acá y otro para acá. Y en las porciones caudales, en la lateral, para el infraespinoso, y en la medial, para el subescapular. ¿Ahora sí? ¿Seguro? ¿Sí? Porque esto va así. Entonces, lateral, lateral. Entonces, supraespinoso, aquí. Está supraespinoso, aquí y aquí. O sea que se viene una aquí y se viene una banda para acá. Infraespinoso a la caudal del lateral. Y subescapular, ¿sí? A la caudal de la medial. ¿Se entendió? ¿Está mejor? Bien. Entonces, ya llevamos el subescapular. ¿Vean? Cuando veamos músculos, vamos a ver esto, ya se lo saben. O por lo menos para ser más fácil recordar. Sí. Bueno. Córaco braquial. Aquí eso me parece zanahoria. Córaco braquial. ¿Sí? Es pequeñito. Recuérdense que estamos hablando, bueno, medial, ¿sí? Entonces, córaco braquial. Veamos. ¿Qué es esto? Alguien que lo diga recio. No es apófisis. ¿Qué es esto? El tubérculo o tuberosidad supraglenoidea. ¿Se recuerdan o no? Va. Está, vean, es supra porque va a estar arribita. Y se mira más laterocraneal, ¿verdad? Pero esa tuberosidad supraglenoidea hacia medial, ¿qué presenta? La apófisis coracoides. Ese es el origen del músculo coracoides. Lo se llama coracoides. Lo que va de los coracoides, lo llamamos coracoides, ¿sí? Hacia. Vamos ahora. ¿Ven? El apófisis. No, este no es el. Aquí va. El apófisis coracoides, ¿ven? Hacia el extremo proximal, perdón, hacia la superficie proximal medial del húmero. ¿Ok? Es este pequeñito, número 4. ¿Ven? Es el número 4. Aquí está la apófisis coracoides y aquí en el borde medial proximal del húmero. Este es el subescapular, ¿cierto? Este es el redondo mayor y ese va a ser el córaco braquial. Entonces ya llevamos dos. Ahorita solo llevamos subescapular y córaco braquial. ¿Estamos bien? Ahora veamos el redondo mayor. El redondo mayor va a ir
del borde caudal de la escápula, ¿ven? Borde caudal de la escápula. O sea que estamos acá, nuevamente. ¿Sí? Esta es supraespinosa, esta es infraespinosa. Este es el borde craneal, este es el borde caudal, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, el redondo mayor se origina del borde caudal. ¿Ya? Borde caudal. ¿Y dónde se va a insertar? La tuberosidad redonda. ¿De dónde queda la tuberosidad redonda? En el borde medial del número. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Seguros? Bueno, ¿sí? Borde caudal, ¿ven? Esta es la supraespinosa cuadrada más chiquita y ahí la impresión. Borde caudal. Entonces viene de aquí, pasa acá, hacia la tuberosidad redonda. Borde medial. ¿Ok? Y esos son los músculos. ¿Cuántos músculos hay laterales? ¿Cuántos mediales? ¿Cuáles son los mediales? Escapular, cora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 
deltoides, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Tratemos de irlos agilizando, tratemos de no leerlos, a ver si se nos van quedando, ¿ok? Entonces ya llevamos 4 laterales, 3 mediales, ya van 7. Bueno, veamos craneales, ¿sí? Craneales, ahora en posición craneal, ¿ya? Vamos a ver primero, ¿se recuerdan que hablamos de que el supraespinoso tiene 2 tendones? Y uno se va a insertar tuberosidad lateral en posición craneal y la otra tuberosidad medial en posición craneal. Entonces, el tendón muscular del supraespinoso a nivel de la tuberosidad lateral craneal, ese es el que nos va a servir como parte lateral. Los 4 laterales, ¿se recuerdan? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y deltoides. Ahora, cranealmente, el primer músculo va a ser también el supraespinoso, con el tendón que va a ir hacia la tuberosidad medial en posición craneal. Sara, ¿se está entendiendo? ¿Segura? Están así como que. Volvemos a empezar. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos acá? Ya habíamos superado la porción lateral, ¿cierto? Vale, entonces póngame atención, pero póngame atención, no escribo. Aquí estamos. La cabeza del animal está aquí, ¿verdad? Lateral, medial, caudal. ¿Aquí qué músculo va? El supraespinoso. Ahí se origina. ¿Dónde se inserta, Marcela? ¿El supraespinoso dónde se inserta? Ok. En las 2 tuberosidades, lateral y medial, pero en la porción craneal de ambas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces tenemos, esta es la vista lateral. Miren, esta es la tuberosidad lateral, que también ahí le llaman mayor, ¿cierto o no? Bueno, la porción craneal de la lateral o mayor para la porción lateral del supraespinoso. Aquí tenemos la porción medial, perdón, la tuberosidad medial o menor en la porción craneal. ¿Se recuerdan? Que también para el supraespinoso. Pues esta de aquí es la que nos va a servir cranealmente. Ahora sí. ¿Sí o no? Sí. Ahí está esa porción. Digamos, esta es una vista medial. ¿Qué músculo es este? No, pero es medial. ¿Qué es? Subescapular. ¿Qué músculo es este? ¿Y qué músculo es este? Vale. Entonces esta es una vista medial. Entonces, esto es craneal y esto es caudal. Esto es medial y del otro lado, lateral. Estamos viendo ahorita cranealmente, pero para verlo, en la porción del supraescapular que ve cranealmente, se va a ver hacia medial, porque si no se va a ver la porción lateral. Entonces, esta porción es la porción del supraespinoso, que va a servir cranealmente. ¿Se entiende o no? Bueno, ahora veamos el bíceps braquial. El bíceps braquial es el gato, ¿sí? ¿Cierto o no?
¿Dónde se origina el bíceps braquial? Muy bien, Grecia. En el tubérculo o tuberosidad supraglenoidea de la escápula, que es este grandote. ¿Cierto o no? Y luego se mete aquí en la corredera bicipital, que muchos se confundían. ¿Por qué? Porque es bicipital, no porque sea doble. En el equino es doble, pero en el bovino siempre es bicipital, no que sea única, porque viene de bíceps, no de doble. ¿Me explico? Entonces, empieza la tuberosidad supraglenoidea de la escápula, se mete en el tubérculo intertubercular, simple o doble, ¿y a dónde va a llegar? Pasa todo el número y llega hasta el radio, a la tuberosidad radial. ¿Vean qué grandotes? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Dónde empieza? No puedo señalar ahí la tuberosidad supraglenoidea. Ahí, en los bicipitales, pasa aquí y llega hasta acá. ¿Se dan cuenta? Es grandote, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. Sí, señalar la tuberosidad supraglenoidea. Ahí empieza. Pasa por los surcos intertuberculares. ¿Cuáles son? Y va a llegar hasta acá, a la tuberosidad radial. Extremo proximal, cráneo mediano, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. Entonces, ese es el bíceps braquial. Aquí en estos que están acá, vean, aquí está este moradito. Vean, miren todo aquí, hasta acá. ¿Ya? Es el dato. Más fácil. Bien. ¿Cuántos craneales hay? ¿Cuáles son? Vean, aquí se mete todavía, se mete aquí en el tubercular y se va a salir. Recuérdense que como se va a llegar a insertar a la tuberosidad radial, la tuberosidad radial, que es esta que tengo yo acá, ¿en qué posición está y en dónde queda? Está en el extremo proximal hacia craneal y medial. Por eso si aquí miramos la superficie medial, porque se va a medir aquí la superficie medial, porque se cruza de allá, de lateral a medial. ¿Ya se dan cuenta? ¿Sí? Bueno. Okay. Música, ahí vamos entonces. 4 laterales. ¿Cuáles son? Deltoides, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Cuáles son los caudales? No, los caudales no lo he dicho. No los hemos visto. ¿Cuáles son los mediales? Gracias. ¿Cuáles son los mediales? Escapular, Escapular, coracoraquial y redondo mayor. ¿Cuáles son los craneales? Allá arriba, ustedes dos. ¿Cuáles son los craneales? Supraespinoso y bíceps braquial. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ver los caudales, ¿de acuerdo? Bien. Vean, ¿de cuándo es esa foto? ¿Ya habías nacido? ¿Cuándo naciste? ¿Ya? 13 de agosto. ¿De ese año? Ya son 2 mesecitos apenas. Algunos ni siquiera habían venido a esta vida, ¿verdad? Yo había tomado y esa foto la tomé con esas camaritas que también tenía 2 años. ¿Ya? Un año y 11. Esta es una disección nuestra. No sabíamos ¿Sí? no sabíamos Entonces, que era. aquí está el cuello, que es craneal, aquí es caudal. Esa es la vista lateral. ¿Sí? Bueno. A ver. ¿Viste? Por andar en te agarraron regadito. Vamos a ver. Pues. Anderson. ¿Qué músculo es este? Claro. ¿Ah? No, los ojos que no oí. ¿Infraespinoso dijiste? Deltoides. Muy bien, pues, es el deltoides. ¿Y este? Nombre y apellido. Acromial. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Apenas, ¿qué es esto? La esquina. Entonces, ¿qué es lo que está acá? Supraespinoso. ¿Se están dando cuenta más o menos? Vale. Ok, bueno. Ahora, vamos a ver. Esa es la parte lateral, ¿cierto? Ahora vamos a ver la parte caudal, vean. Aquí es la parte caudal.
Los cuates, ¿no? ¿Pero qué? Por la... No, sí la explico, pero voy a que como no hay práctica todavía. Ah, bueno. Vean, hay una parte, aquí está otra, aquí está otra. Entonces vamos a ver. Vean. El músculo que se encuentra con sus tendones